Buenas noches, ingeniera. Quien le habla es Rubén Lluvia José Carlos, de octava de Ingeniería Mecánica. Vamos a realizar lo que es la pieza número 2. Tenemos que hacer una línea, un cuadro de 85 por 86, que vamos a hacer lo que es la base de la estructura. Luego ya buscamos, vemos lo que es una vista isométrica en 3D para poder usar el comando estirar, presionar, y así de una distancia de 12 centímetros, de 12 milímetros, para poder ahora sí realizar lo que son. mm, Luego pasamos a lo que es la parte superior de la pieza para poder hacer lo que es su línea base para hacer una circunferencia de un diámetro de 9 y un diámetro de 22. Y usamos el comando copiar para poder realizarlo de una manera mucho más rápido y no estar tan tedioso en esto. Luego unimos la circunferencia para luego borrar las imperfecciones de cada una de la estructura que estamos realizando paso a paso. Luego, y con una distancia de la mitad, partimos 3 para un lado, 3 para la otra mitad para poder hacer la línea de barra recta. Luego pasamos de nuevo a vista isométrica para poder borrar las imperfecciones. Luego usamos el comando estirar, presionar, pero antes aquí hubo una pequeña falla y tenía que borrar unas imperfecciones para recién ahora sí utilizar lo que es el comando estirar, presionar. con, con una distancia de 56. Luego unimos nuevamente las líneas que habíamos borrado anteriormente, líneas de guía, que serían en este caso. Luego usamos el comando estirar, presionar para elevar la circunferencia que habíamos hecho anteriormente, con una distancia de 6. Luego vamos a hacer unas dos circunferencias, pero para hacer esta circunferencia tenemos que presionar solo el lado que vamos a hacer la circunferencia, o sea, la parte que estoy presionando en este momento. Luego hacemos un diámetro de 36 y otra circunferencia con un diámetro de 20. Luego hay que sacarlo un poco, cosa que yo hice una línea de referencia en la mitad para ahora sí sacar un poco más la estructura que hice en ese momento. Luego usamos el comando de estirar, presionar para darle su profundidad a las dos circunferencias que acabamos de realizar. Y luego le damos una pequeña vista isométrica como para que veamos cómo va quedando la pieza.
La solidificamos un poco y ahora con el comando diferencia vamos a hacer ese pequeño agujero que hay ahí, pero para eso tenemos que presionar la parte de arriba, la parte de abajo y luego la circunferencia que se va a borrar. Voy a solidificarla como para poder ahora sí realizarlo de la manera correcta. Presionamos la parte externa de la circunferencia de afuera, luego la parte de la pieza y luego el agujero que se quiere eliminar, que se quiere realizar en este caso. Ah, eh, Ya, ya, me salté esa parte. Luego hacemos una línea de referencia para hacer la pequeña circunferencia que está en la parte del costado, que es con un diámetro de 15. Borramos las imperfecciones y usamos el comando estirar presionar para poder realizar el pequeño agujero que va ahí. La solidificamos para ver cómo está quedando la pieza. Luego vamos a hacer la parte de acá que va con una circunferencia de tal tamaño. Luego con el comando estirar presionar la damos para atrás con una distancia de 4. Luego buscamos, lo ponemos en una estructura metálica alámbrica como para hacer la parte del cono. Usamos el comando cono para poder realizar esa parte. Pero con una distancia de 20,6. Y así va quedando. Luego la solidificamos un poco como para ver los resultados. Luego vamos a hacer lo que son los pequeños como tornillos tipo tapetes que van ahí, que son 4. Y hacemos una pequeña circunferencia, lo vamos a hacer en lo que son con el comando matriz polar. Y ahí realizamos mucho más rápido esa parte. Claro está que esto lo hice muy aparte y no se vio en esta parte del video. Luego tenemos que usar el comando matriz polar para darle estirar, presionar para solidificar la pieza.
¿no? En este caso usamos el comando extrusión. O sea, luego solidificamos y vemos que nos sale un poco muy salidas. Cosa que hay que tratar de meterla un poco más. Luego hice esta pieza, pero esta pieza la hice muy aparte también. Y la voy a encajar en la estructura como tal. Usamos el comando mover para poder encajarla en la estructura. Luego hacemos una pequeña circunferencia ahí para hacer un pequeño agujero ahí. Y nos vamos a hacer un agujero interno. Luego solidificamos la pieza como para ir viendo los resultados. A medida que vamos haciendo la estructura, vamos solidificando la pieza.
Luego lo ponemos en rayo X como para ir viendo cómo va quedando internamente. Luego tenemos que hacer la parte posterior de abajo y para eso debemos de hacerlo aparte. Cosa que vamos a realizar con el comando línea un cuadrado de 74 por 73. Luego debemos ensamblar este cuadro que acabamos de hacer en la pieza como tal. Luego debemos de hacer la parte de arriba, cosa que este la había hecho aparte con el comando cuadro, cubo, para poder colocarla donde va, que es en la parte superior de arriba. Y con el comando mover la colocamos hasta que quede a su medida. Modificamos un poco para que quede muy bien. Y así quedaría ya solidificada la pieza como tal. Esta es la pieza que yo voy a realizar en este momento. Mm, espero se haya logrado entender de cierta manera y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.